En la semana estaba leyendo un artículo de tantos artículos que ahorita están posteando en las redes sociales y uno de ellos me llamó la atención. Es de una mujer cristiana que vive en la ciudad donde se originó todo esto del coronavirus, ciudad misma que pusieron en cuarentena. Así que esta mujer en este artículo narra su experiencia y cómo es que Dios ha usado este momento en su vida y en la de su familia como una gran bendición. Entonces el artículo trata de todas las cosas buenas que han traído esta pandemia del coronavirus en la vida de esta hermana nuestra. Y empieza con cosas muy simples, como el hecho de reconocer que no sabía que en la ciudad en la que vive, en la ciudad de Wuhan, existen las aves, que hay pájaros en su ciudad, que estaba tan acostumbrada al caos y al ruido de la ciudad, y ahora que todo el mundo está enclaustrado en sus casas y no hay ruido allá afuera, se puede apreciar la creación de Dios tan simple como el sonido de los pájaros. Y pasa de esos ejemplos simples a ejemplos más profundos de cómo el impacto de este coronavirus ha impactado y favorecido su vida. Ejemplos como el hecho de que ahora puede pasar más tiempo con su familia, se pueden conocer mejor. Y eso les está ayudando a crecer en su comunicación, en sus relaciones, en poder intimar de manera más profunda los unos con los otros. Y no solo eso, también la mujer menciona cómo le ha ayudado a crecer en sus hábitos, en su devoción espiritual, en sus rutinas que la van a acercar más a Cristo, a su fe. Cómo su oración ha sido más profunda. ¿Por qué? Como producto de que ahora tiene más tiempo para orar. Hay más tiempo que puede gastar en estas actividades de la oración. Lo mismo con la palabra de Dios. Ahora se da más el tiempo de tomar un devocional diario de no solo 5 minutos, sino poder escudriñar con profundidad el texto de forma que pueda enriquecer su alma con el texto para ella poder ser una sierva más fiel y devota al Señor que ella ahora sigue, al que se ha rendido. Y así da muchos ejemplos esta mujer. ¿Cómo es que algo que pareciera malo o que es malo por naturaleza está trayendo como resultado propósitos buenos en su vida? Propósitos buenos que son eternos y que Dios ha diseñado así para que alguien que es su hija de una forma muy en particular pueda aprovechar esto que pareciera que trajo mal a su vida como algo bueno. Todo en conjunto estaba ayudándola a ella a valorar más la vida, la de los suyos, la de los perdidos también. Porque como resultado de que ahora había una escasez de alimento, ahora ella tenía que estar apoyándose de otros vecinos suyos para saber dónde conseguir alimento. Entonces empezaron a abrirse puertas para el evangelio a través de esas relaciones, para poder compartir de su fe, cosa que antes no hacía con la misma intencionalidad que lo hace ahora. Y esto es solo producto de la circunstancia en la que se encuentra en este momento, por causa de la cuarentena y el coronavirus. Esta mujer ahora podía ver los propósitos de Dios en su vida en medio del caos que Dios permitió que sucediera en esa ciudad y ahora alrededor del mundo. En el texto de esta mañana, iglesia, vamos a ver algo similar. Como en medio del caos de la vida del apóstol Pablo, Dios está orquestando, Dios está poniendo todo que converja en una situación o en las situaciones diferentes por las que pasa Pablo para él poder avanzar su propósito eterno en la vida de su siervo Pablo, que iba a tener como resultado un impacto en la vida de todos sus siervos por la historia de la iglesia del Nuevo Pacto. ¿Recuerdas la semana pasada? La última declaración donde Pablo recibe consuelo de su Señor, donde lo anima,
lo anima a perseverar y le dice: tú has permanecido fiel, Pablo. Y porque has permanecido fiel en proclamar de mí, te voy a usar, te voy a llevar a Roma para que allá hagas lo mismo. Ese consuelo que le da su Señor a Pablo, que lo permite perseverar, pero no iba a ser fácil. El camino a la obediencia, el camino a la victoria, el camino a terminar la carrera fiel, iba a venir empedrado como ha venido siendo. Y eso es lo que vamos a continuar viendo. Está marcado ese camino por caos, por sufrimiento, acompañado de tragos de injusticia en contra del apóstol de nuestro Señor Jesucristo. El título de mi sermón es este, y lo tienes en la pantalla: Dios usará el caos en tu vida para cumplir sus propósitos eternos. Dios usará el caos en tu vida para cumplir sus propósitos eternos. ¿Crees eso? ¿De veras crees eso? Tenemos que creerlo, iglesia, lo vemos en el texto. Mi sermón tiene dos énfasis sacados de la narrativa del texto en la vida de Pablo. El primero de ellos, veremos cómo es que cuando tu vida está en peligro, Dios está obrando. Cuando tu vida está en peligro, Dios está obrando. Vamos a leer la primera sección. Capítulo 23, versículo 12. Cuando se hizo de día, los judíos tomaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Y los que tramaron esta conjura eran más de 40, los cuales fueron a los principales sacerdotes y los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido bajo juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, vosotros y el concilio avisad al comandante para que lo haga comparecer ante vosotros, como si quisieras hacéis una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlo antes de que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo: Pablo, el preso, me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que informar? Y él respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedirte que mañana lleves a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más profunda sobre él. Pero no les prestes atención, porque más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados, ya están listos esperando promesa de parte tuya. Entonces el comandante dejó ir al joven, recomendándole: no digas a nadie que me has informado estas cosas. He escuchado, con todo esto que está pasando del coronavirus, muchos cristianos, hay todos los extremos, toda la gama de posiciones en la vida del mundo de los cristianos. Y hay una gama en particular en la que algunos hasta se burlan de que la gente esté tomando sus precauciones, ¿no? ¿Dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está la fe? ¿Cierto? Y lo hacen de alguna forma sintiéndose más justos, ¿no? Más llenos de fe, más llenos de la sabiduría de Dios, ¿no? Y se burlan de esto. Me imagino si ellos se hubieran burlado de Pablo en este contexto, de lo que acabamos de leer. Porque a Pablo recibe, como dicen por ahí, el pitazo, ¿cierto? De que le tienen una emboscada. ¿Quiénes los hombres? Dios ya le había prometido a Pablo que él iba a terminar en Roma. Entonces, si Pablo tiene fe, pone su esperanza en esa promesa de Cristo. Él no sabe cómo va a terminar allá, pero lo que sí sabe es que allá va a terminar, porque si su Señor lo dijo, eso sucederá.
Pero después vienen y le dicen que hay aquí algunos que están comploteando en contra de su vida. A este nivel de que han jurado el ayunar, por decirlo así, hasta que Pablo caiga. De forma que, ¿qué pasó aquí? Que un sobrino de Pablo, no sabemos el nombre del muchachito, seguramente era un joven, tanto que lo tomó de la mano el comandante, se entera del complot en contra de Pablo, va, le avisa a su tío hace lo propio, va y le avisa al comandante, ¿para qué? Para que él haga algo y no caiga en la trampa de los judíos. Y uno podría pensar, pero ¿por qué hiciste esto, Pablo? ¿Acaso estás poniendo tu confianza en el comandante? ¿Que no tienes fe, Pablo? ¿Que no el Señor Jesucristo ya te dijo, tú ponte a orar y no va a pasar nada? No fue así, ¿cierto? Pablo hizo su parte en el proceso. Sí, Dios es soberano, Dios va a cumplir su promesa en la vida de Pablo, pero eso no lo deslinda a Pablo de ninguna responsabilidad referente a cuál va a ser el proceso que lo va a llevar a presentarse en Roma. Entonces, no habría nada de qué mofarse de Pablo, sin embargo, muchos se mofarían hoy de él. ¿Dónde está tu fe, Pablo? Y así muchas veces, iglesia, queremos tomar la fe. Algo que tenemos que entender, iglesia, con respecto a cómo Dios obra su voluntad y su soberanía sobre nuestras vidas, es que Él nunca quita la responsabilidad del hombre para responder a la verdad o aún para responder ante el peligro. Él nunca quita la responsabilidad. Lo mismo sucede con la salvación. Dios es soberano, Dios es el que salva, la salvación es de Jehová, pero el hombre es responsable de venir a Él. Por eso es un llamado a arrepentirse, a humillarse, a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Sí, Pablo creía en la promesa de Jesús sobre testificar en Roma, pero también creía en su responsabilidad y su parte para que eso sucediera, de forma que no desechó el consejo de su sobrino, sino que rápidamente mandó a su sobrino a traer a la atención el caso al comandante Lisias. Pablo sabía de antemano, iglesia, que Jesús no había sido tomado por sorpresa en este acto, en este complot en su contra por parte de los judíos. Él sabía que Dios estaba obrando en medio de estas circunstancias para cumplir sus propósitos eternos en la vida de Pablo. Pablo por ningún momento vemos el tinte de que le haya pasado por la mente, oh Dios, ¿a Jesús se le olvidó su promesa acaso? ¿Quiere decir que voy a morir aquí? No fue así. Él seguía firme, creyendo en el Dios soberano que lo orquesta todo y que está en control de todas las cosas. Así que de la misma forma tú, si eres cristiano y estás pasando por una situación que ante los ojos de los hombres pareciera inhumana o difícil de vencer, parece de riesgo y aún en peligro de muerte, no lo sé. Por ningún momento pienses que Dios fue tomado por sorpresa, primero que nada. ¿Por qué no mejor comenzar a pensar en cómo o cuál es tu parte en el proceso? ¿Cuál es tu parte en esto que estás experimentando? ¿Cómo es que lo tienes que asimilar? Ahí en medio de esa situación en particular donde Dios ya está de por sí obrando, pero donde también se requiere de tu participación en el proceso. Teniendo en mente esto, que el fin último no es tu paz o tu felicidad, sino que se cumplan los propósitos eternos de Dios, teniendo en mente que tienes el privilegio de participar en medio de tu caos o de tu sufrimiento o de la injusticia que trajo esta vida en tu contra. Es un privilegio que Dios nos quiera usar
para cumplir propósitos eternos, sublimes, que avanzan un plan que es más grande que tu plan de vida. Así que, ¿cuáles son tus emboscadas de vida esta mañana? ¿Alguna enfermedad? ¿La escasez financiera tal vez? ¿El desempleo, la traición? ¿El maltrato? ¿Tu vida está en peligro tal vez? Cualquiera que sea esta, recuerda que Dios está obrando en medio de tu caos, que Él es soberano y que nada le tomó por sorpresa y que usará esta situación en particular para cumplir sus propósitos eternos en tu vida, aunque a tu parecer no tenga sentido esto que está pasando. A tu parecer no tiene sentido cómo mi enfermedad está avanzando el propósito eterno de Dios. O como la incredulidad de mi tío, de mi hijo, de mi madre. Amén. Vamos a continuar leyendo, iglesia, versículo 23. Y llamando a 2 de los centuriones, dijo: preparad 200 soldados para la hora tercera de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Iglesia, ni el Chapo fue tan escoltado cuando lo capturaron, ¿cierto? ¿Qué vemos aquí? Trae centuriones, 2, o sea, 200 hombres que están bajo el mando de los centuriones, y aparte trae los de lanceta, y aparte hombres a caballo. O sea, de plano era el terrorista de terroristas Pablo en ese momento. Y no nada más se lo llevaron de día, se lo llevaron de noche. O sea, con todo y eso tomaron sus precauciones también del tiempo. Es increíble lo que Dios puede hacer para proteger a sus hijos. Sí, estaba en la cárcel, pero ahí en la cárcel nadie lo quería matar. Era si salía de la cárcel que ya estaba preparada una emboscada para matar a Pablo. ¿Podemos ver la mano de Dios? Últimamente, iglesia, no fue el comandante el que lo protegió a Pablo. Tenemos que poner eso bien en claro. Es Dios moviendo las piezas del ajedrez. Es Dios usando las manos de un impío como un instrumento para cumplir sus propósitos en la vida de su siervo Pablo. No se nos olvide eso. Cuando alguien es bondadoso, que es del mundo, aún dentro de la iglesia local, y que esa bondad nos está ayudando a avanzar los propósitos de Dios en nuestras vidas, no seamos tentados en pensar que es producto de la persona que nos hizo ese favor. Es Dios orquestándolo todo para respaldar su plan eterno en nuestras vidas. Muchas de las veces Dios va a usar las vidas de incrédulos e impostores o opositores al Evangelio como un instrumento para avanzar sus planes en las vidas de sus siervos. Y en este ejemplo lo podemos ver, que es verdad. Es interesante pensar que aún hasta el más ateo de los ateos está cumpliendo algún rol para avanzar los propósitos de Dios en la tierra, para que los hijos de Dios podamos avanzar el plan redentor de Dios. ¿Puedes creer eso? ¿Te puedes imaginar eso? Iglesia, aún Satanás mismo es un instrumento de Dios para avanzar el plan redentor. Satanás no es su propio jefe. Él se tiene que someter al jefe de jefes. Y cuando Dios dice Satanás brinca. Y cuando Dios dice Satanás cállate, Satanás se calla. Y cuando Dios dice Satanás no toques, puedes hacerle daño a Job, a mi siervo Job, pero no toques su ser, no lo mates. Satanás se cuadra. Y si eso es con Satanás,
el que es como león rugiente, el que tiene huestes demoníacas a su servicio. ¿Cuánto más con los hombres? Con el ateo de ateos, con el incrédulo de incrédulos. Sigue siendo lo mismo, el mismo principio viene detrás. Dios es soberano, iglesia. Él es el que está en control, Él es el que tiene las riendas del caballo. No las ha compartido con nadie, ni las compartirá con nadie. Amén. También me pregunto si estos judíos en realidad terminaron con su dieta al darse cuenta que había fracasado su plan. Yo lo dudo. Simplemente quisieron apantallar a los que están arriba, a las jerarquías de la religión judía, y quisieron apantallar a los judíos, hermanos suyos, con su celo por la religión judía, con la ley. Y entonces hacen ese tipo de promesas que nunca van a cumplir. Seguramente despuesito que se enteraron que Pablo ya no andaba por ahí, se fueron a tragar unos tacos. Así es el religioso, y lo sigue siendo en nuestros días, inconsistente con su celo, engañoso. Vamos a continuar leyendo versículo 25. El comandante escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui a las tropas y lo rescaté. Fui con las tropas y lo rescaté. Y queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a su concilio. Y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Cuando se me informó de que había una conjura en contra del hombre, te lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de ti. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de a caballo siguieran con él. Los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador la leyó, preguntó de qué provincia era, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Iglesia, no podemos escapar cuando leemos este texto, así como hemos venido viendo y aún también lo vimos la semana pasada, las similitudes que hay entre el juicio ante el cual están sometiendo a Pablo con el juicio que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos paralelismos en estos dos. Al igual que su Señor, Pablo estaba siendo trasladado y juzgado a diferentes audiencias. No lo juzgó una sola audiencia, fueron varios lugares en donde fueron trasladando a nuestro Señor, ¿cierto? Lo mismo aquí con Pablo. Al igual que su Señor, cada una de esas audiencias iba a jugar un rol importante para el cumplimiento de los propósitos de Dios en la vida de sus siervos. Así como Dios usó a los judíos, así como Dios usó a Pilato, así como Dios usó a los diferentes caracteres que confabularon la muerte de nuestro Señor Jesucristo, así también Dios sigue mostrando eso en la vida de su siervo Pablo, su soberanía. Claudio Lisias, al ver que las cosas ya se le habían salido de sus manos, al no tener el valor de dejar ir libre a Pablo, porque lo tenía que haber dejado ir, ¿cierto? No tenía nada en su contra, es lo que dice la carta. Al no haber encontrado nada, te lo mando, porque yo no soy lo suficientemente hombre para dejarlo ir. Soy un cobarde. No quiero tomar la responsabilidad en mis manos. Así que mejor te lo mando, Félix. ¿Para qué? Para quedar bien con los judíos. Decidió pasarle la pelotita al siguiente en mando, el cual, como vemos en el siguiente capítulo, o veremos,
comenzará de forma más formal un juicio en contra de Pablo. Ya un juicio más formal como los que conocemos de nuestros días, como los que hemos visto en la tele. Y cabe mencionar, iglesia, que a Alicia se le olvidó mencionar que lo azotaron, o que estaban a punto de azotarlo más bien, que ya lo habían amarrado, ya nada más estaba la mano allá arriba con el látigo. Otra vez demostrando ahí una vez más su cobardía, que no hay integridad en sus actos. Iglesia, el último énfasis en mi sermón que encontramos en capítulo 24 de Hechos es que cuando eres tratado con injusticia, Dios está obrando. Cuando alguien te quiere matar, Dios está obrando. Cuando estás siendo tratado con injusticia, adivina qué, Dios está obrando. Dios no se ha ido a dormir. Dios no se puso a ver el Netflix. Dios no está viendo su telenovela favorita. Dios no está ahí tratando de ver otros asuntos y descuidando la tierra ni los habitantes de esta tierra. Dios sigue obrando, iglesia. Dios está obrando en este momento en medio del caos. Amén. Versículo 1 al 9 del siguiente capítulo, capítulo 24. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tertulio, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tertulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador: ya que por ti hemos obtenido mucha paz y que por providencia tuya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no importunarte más, te suplico que, con tu habitual bondad, nos concedas una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por todo el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero intervinieron el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Si tú mismo lo interrogas sobre lo que he dicho, podrás confirmar las cosas de las que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. ¿Cierto? No, tú sabes que la cosa ya va en serio cuando tu acusador, tu enemigo, tu opositor trae consigo un abogado para que de su boca presente los cargos en su contra, ¿cierto? Cabe resaltar, iglesia, la lambisconería que es común entre los siervos, entre los ministros de Satanás. La forma en la que este abogado tertuliano se dirige a Félix es de manera muy lambiscona e hipócrita. Es una artimaña común, iglesia, de aquellos que están buscando complacer a los hombres en su intento de oponer el evangelio. Es muy común. Acostumbrémonos a ella porque sucede y lo vemos aún aquí en el texto. La lambisconería, el cuidado, las palabras muy bien ordenadas, con flores. ¿Para qué? Para ganar el oído de los hombres, para ganar ya el favor aún antes de presentar los cargos, ya tenerlo en su bolsillo. Y así sucede y sigue sucediendo con los ministros de Satanás, con hombres que están trabajando pero no para el Señor, sino en contra del reino del Señor. Porque ¿qué te hace pensar que Dios me usa a mí o a ti si eres creyente para avanzar el reino de los cielos y no está usando Satanás a otros para avanzar el reino de las tinieblas, o por lo menos para que permanezca? ¿No sería ilógico pensar que no es así? Tiene que ser así, es así. Claro, ellos no saben que
para quién trabajan, la mayoría de ellos. Y son 4 las acusaciones que trae el sumo sacerdote y sus secuaces en contra de Pablo. Las vemos en el texto. La primera es que es una plaga. Yo no sé tú, pero si a mí me acusan de ser una plaga, ¿qué es lo que merezco si soy una plaga? Ser exterminado. Que es un agitador. ¿Qué se hace con los agitadores? Lo mismo. Los encuarteras, los encierras, los desapareces. Que es un miembro de una secta. Lo mismo. ¿Qué hacen las sectas? ¿Qué predican las sectas? Mentiras. Cosas opuestas a la verdad revelada de Dios. Para ellos Pablo era el representante de una secta y todavía con mofa lo hacen así, la secta de los nazarenos. La secta de donde vino aquel que dicen que es el Mesías, de Nazaret. Por favor, Nazaret. Por ahí un texto que dice ahí, no recuerdo la cita, pero la pregunta viene en forma de pregunta. ¿Algo bueno puede venir de Nazaret? Entonces, todo está bien elaborado, bien estructurado para convencer al juez, para convencer a la audiencia. También otra acusación más, que trató de profanar el templo, lo cual sabemos que no era verdad. Al contrario, se estaba sometiendo a las tradiciones del templo. Aún patrocinó a otros para que en devoción cumplieran con algunos rituales bajo los que se manejaban los judíos. O sea, era una mentira en su contra. Aquellos iglesias que se oponen a Cristo están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para oponer su reino. Y lo vemos en este ejemplo. Así que no te extrañe cuando vengan las mentiras en contra de la iglesia. Cuando vengan las mentiras y la difamación en contra de aquellos que estamos buscando ser un instrumento en las manos de Dios para avanzar su reino. No seas tan fácil para creer de buenas a primeras lo que alguien venga y te diga en mi contra o en contra de algún otro líder de cualquier otra iglesia. Al contrario, la primera cosa que se nos viene a venir a la mente, seguramente esto es una mentira. Y hasta que yo no vea pruebas palpables, claras, yo tengo que tener siempre esa primera inclinación. Pensar que esto que están trayendo a mis oídos es mentira. No es verdad. Seguramente aquí hay un ministro de Satanás o un cristiano muy inmaduro o un opositor de la fe cristiana muy proactivo. Iglesia, recordemos esto, son principios básicos de la fe cristiana. Básicos, pero que nos los muestra el texto. Y que debemos de llevárnoslos, atesorarlos en nuestro corazón y poderlos llevar a cabo en la aplicación de nuestras vidas cuando venga el momento. Ese debe ser el resultado. Por eso está inspirado este texto. Amén. Versículo 10 dice: después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Ni tampoco pueden comprobarte de lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos.
Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de todos los hombres. Y después de varios años, he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas, haciendo lo cual me encontraron en el templo. Después de haberme purificado no con multitud ni con alboroto, pero estaban allí ciertos judíos de Asia y que deberían haberse presentado aquí ante ti y acusarme si tuvieran algo contra mí. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos. Por la resurrección de los muertos soy juzgado ante vosotros. A mí, iglesia, Pablo no me deja de sorprender. La verdad es que cada que veo cómo él se maneja en frente de sus audiencias, en frente de sus diferentes acusadores y opositores, yo le envidio. No sé tú. A mí me da envidia de la buena. No nada más era el apóstol Pablo, obviamente, no nada más estaba repleta su mente de la sabiduría de la palabra de Dios, sino que estaba lleno del Espíritu Santo y él sabía cuándo y cómo orquestar las diferentes palabras que tenían que salir de su boca. Claro, era el Espíritu Santo. Jesús se los dijo a sus discípulos, cuando estén siendo acusados, cuando los traigan enfrente de las autoridades, ¿quién es el que iba a hablar por ellos? Él, el Espíritu Santo. Era el que les iba a dar poder y empuje para no dejarse intimidar por la oposición. Entonces mi envidia no debería ser tan alta, más bien yo debería de confiar más en el Espíritu Santo. Deberíamos de ser más sometidos al Espíritu Santo, deberíamos de clamar más por la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que entonces sea el Espíritu Santo el que nos empuje a dar una defensa piadosa, firme, certera, correcta, verdadera, de las acusaciones que alguien pueda traer en contra de nuestra fe o de nosotros mismos. La defensa de Pablo deja ver su sabiduría para rebatir argumentos. Él no necesita un abogado terrenal, él no necesita un tertulo. Él solo puede porque no va solo. Lo vimos la semana pasada. Cristo va con él. Él lo acompaña. Él es su abogado en los cielos. Él es el que estaba poniendo palabras en su boca frente a falsos acusadores. Seguimos viendo un Pablo con un respeto ante las autoridades, con todo y eso. Como vimos la semana pasada, cuando le habló golpeado al sumo sacerdote, ¿recuerdas? Después, de alguna forma, se disculpó por haberle hablado así. Aquí igual, en su defensa. No es como Tertulio, él no tiene ningún tinte de lambisconería. Él simplemente reconoce la autoridad ante la cual él está parado y ya, después presenta su caso, su defensa. Él no se anda con rodeos, él no está buscando el favor de los hombres. Él sabe que maldito es el hombre que confía en el hombre. Se defiende ante cada una de las acusaciones. En versículos 13 y 14 comienza a hablar del celo que él también tiene por la ley y los profetas, haciendo alusión a las doctrinas que él cree que es similar a las que ellos creen. También hace mención a cómo es que él sigue guardando aún muchas de las tradiciones de los judíos, su generosidad. Menciona también cómo es que los judíos de Asia que iniciaron la instiga en su contra ni siquiera están presentes, ya que deberían de haber sido ellos los que presentaban cargos en su contra y no estaban ahí. Por último menciona en versículo 21 sobre la resurrección. Nuevamente poniendo en alto el tema central que vuelve incómoda a la audiencia de Pablo. La doctrina de Pablo, el tema central que sigue incomodando a muchos aún en nuestros días.
El tema central del Evangelio que ayuda a todo creyente en todo lugar a no solo tener una esperanza de vida eterna, sino a que no tema la muerte en esta tierra. La resurrección es el acto, iglesia, que precedió la muerte de Jesús. Misma muerte que nosotros merecemos como pago por nuestros pecados, como la condena del pecado. El mundo entero, iglesia, que está en pánico hoy en día, está en pánico por eso. Porque aún no entienden que el coronavirus y muchas otras enfermedades que son mortales son parte del cumplimiento. De que Dios va a traer muerte. Son el instrumento que Dios ocupa para traer el pago injusto por nuestras transgresiones, el pago justo, por nuestras transgresiones, la muerte que todos merecemos por culpa del pecado. Yo no sé por qué nos dejamos sorprender, como si Dios no ya hubiera hablado, que su juicio está sobre las naciones, que la ira de Dios tiene que ser removida. Iglesia, aunque la vacuna en contra del coronavirus llegara el día de mañana y todo el mundo estuviera celebrando, echando porras a los científicos, eso no cambia la condena por el pecado. La paga del pecado es muerte. Dios es justo y hará cumplir su juicio sobre las transgresiones y los transgresores. No habría nada que celebrar al final del día. Si entendemos que las vidas están en peligro de muerte eterna. La única forma, iglesia, de no morir, la única forma de vencer la muerte no es con la vacuna del coronavirus o con la cura para el cáncer o alguna otra enfermedad mortal. La única cura para vencer la muerte es si alguien más muere en tu lugar. Si Jesús, el Hijo de Dios, es un sustituto para llevar tu culpa, tu pecado, tu muerte, tu condena. El mensaje por el cual Pablo era perseguido es por anunciar precisamente que la muerte es un virus incurable, que ningún esfuerzo humano lo puede evitar, que todos merecemos morir por haber abandonado a Dios y por haber buscado nuestros propios dioses, y que solo Jesús arregla ese problema, muriendo por nosotros en la cruz, llevando el juicio divino sobre su persona y resucitando de la muerte para reinar en gloria, para que el miedo sea removido, para que el gozo sea traído a nuestros corazones, para que la esperanza de vida eterna la tengamos aquellos que hemos doblado la rodilla. Es en arrepentimiento y fe que Jesús demanda que vengamos a Él, reconociendo que merecíamos la muerte y todo aquello que nos trae muerte, incluyendo el coronavirus, para que en su lugar obtengamos su gracia revelada en su misericordia y perdón por haber creído en aquel que vino a pagar el precio más alto y sublime por nuestras almas, en Jesús. Su sangre derramada sobre los pecadores es la vacuna en contra de la muerte. ¿Y tú ya has confiado en la muerte y resurrección de Jesús para el perdón de pecados? ¿Estás dispuesto a seguirle porque ahora entiendes que Él salva de la muerte eterna y de la condenación por culpa del pecado? ¿Estás dispuesto a, como Pablo, dejar que Dios haga de tu vida un carajo para avanzar sus propósitos eternos? Porque entiendes que Él ya dio el pago para aniquilar el virus más grande que invade a todo hombre. Que Él ya sanó nuestra enemistad con Dios, que Él nos reconcilia, que esa separación que había entre Dios y hombre ya no existe más por medio de los méritos de Cristo.
¿Crees que hay otros temas o asuntos más importantes que entender en tu vida? ¿Aún no has entendido que el coronavirus es nada comparado con tu problema más grande? Jesús quiere que vengas a Él en arrepentimiento y fe si aún no le conoces. Ven a Él y recibe el gozo de la salvación que hará la diferencia aún en tus días más difíciles, aún en tiempos de pandemia o amenaza de muerte o injusticia. Amén. Por último, entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, propuso el fallo diciendo: cuando venga el comandante Lisias, decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidieran a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero, por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos 2 años, Poncio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Ya vamos a acabar, no te me duermas. Yo sé que era un texto muy largo, pero ya queremos acabar la serie de Hechos, amén. Lo más probable, iglesia, es que Pablo en ningún otro contexto hubiese podido acercarse a Félix como para predicarle el evangelio, como para compartirle del evangelio. ¿Qué tuvo que pasar para que Pablo se pudiera acercar a Félix? Ser encarcelado, ser tratado con injusticia y presentado ante él con acusaciones falsas, ¿cierto? Y así muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué estoy pasando por esto, Señor? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué esta persona en mi vida? ¿Por qué esta persona se fue? ¿Por qué esta persona llegó? Y nos hacemos un lío en la cabeza y no entendemos cosas tan simples como esto. ¿Acaso será que Dios te puso en esa situación en particular? Primero que nada porque quiere trabajar algo en tu corazón, y después porque quiere avanzar su plan redentor y tú como su instrumento para ese propósito. Ese es el Dios en el que hemos confiado, iglesia. El Dios que nos pone citas incómodas. En la semana les compartí en el devocional de la serie que vamos a iniciar de oración, una historia donde precisamente una persona sube un avión, es la única del avión junto con otra persona, y piensa que Dios apuntó esa cita para hablarle a esa persona. Y después se empezó a frustrar porque no podía, la azafata le estaba haciendo muchas preguntas que le interrumpían su traslado de la fila donde él estaba sentado a la última fila del avión. Y después el Espíritu Santo llegó y le dijo, le dio de esos, ¿cómo se llaman? Un espantapájaros, y un zape, y le hizo ver: hey, es ella. Es ella con la que tienes que hablar. Por eso este avión está vacío, para que sea con la azafata. Y ya entonces fue cuando le cayó el 20 y comenzó a compartir del evangelio. Y él pudo ver la mano de Dios en medio de ese acto. Y así también aquí. Dios trajo a su siervo Pablo en diferentes contextos, no nada más en este texto, en muchas otras historias, muchas de las cuales ni siquiera están escritas en el libro de la Biblia, pero que fueron verdad. Tenemos que creer, iglesia, que Dios es soberano y está en control. Que nunca hubiéramos llegado a tal o cual lugar de no ser porque Él permitió tal o cual cosa. Él es soberano y sigue obrando en medio de nuestro caos. Créelo, porque eso te va a traer la paz, la tranquilidad, la templanza que se necesita para sobrellevar esta vida que es difícil y que nos trae espinos. Solamente si creemos eso podemos librarla, podemos terminar bien la carrera. En el caso de Pablo, él predicaba el evangelio y vemos algo muy interesante, que Pablo le hablaba de ¿qué? De la justicia, donde seguramente exaltó la santidad de Dios. Porque yo no puedo hablar de justicia si no hablo de la santidad de Dios primero.
Después le habló del dominio propio, donde seguramente le habló de las obras, de cómo estamos caídos, de cómo no hacemos lo correcto. No tenemos dominio propio, pecamos. Habló del pecado, ahondó en el pecado. También habló del juicio venidero, que no nos gusta predicarle a la gente, del infierno, de la ira de Dios que está sobre los hombres porque no se arrepienten, porque prefieren su pecado, prefieren a sus ídolos, prefieren sus propios dioses. ¿Te das cuenta? Recordemos que la Biblia, que los evangelios y aún el libro de los Hechos son resúmenes. Pero el hecho de que no veamos, habló de la ira, no asumamos que entonces no hay que hablar de la ira. Hay que hablar de la ira, porque si se habla de juicio venidero, tienes que hablar del que va a traer juicio y que está irado en contra del pecado, en contra del impío todos los días. ¿Te das cuenta? Ese era el evangelio de Pablo y no tenía ningún problema en predicarlo a los judíos, en predicarlo a los gentiles o predicárselo a Félix, el gobernador. Y así tenemos que ser íntegros nosotros con el mensaje, iglesia. No podemos reducirle, diluirle una rayita a la ofensa del mensaje. Es ofensivo, pero también es salvador. Y tenemos que creer que es ofensivo y que es salvador al mismo tiempo. Y tener fe en que Dios lo va a usar como Él quiera. Nosotros simplemente somos un vehículo, un instrumento. No somos Dios. Nosotros no alteramos el mensaje. Pablo no alteraba el mensaje. Tan no lo alteraba que se espantó. Aquí dice que se atemorizó y le dijo, mejor vete. Y ahí después te llamo. Y si aún no le conoces, si aún no has considerado a este Jesús, pero ya escuchaste ese mensaje, yo te animo a que no seas como Félix. Porque Félix no responde de manera positiva. Lo que vemos aquí es que su pecado era más poderoso que su necesidad de venir a Cristo. Y él regresa a su avaricia. Y lo demuestra como que mandaba a llamar a Pablo, pero ya no para escuchar el mensaje, para ver si le daba algún tipo de soborno para que lo dejara ir. Demostrando su falta de integridad, porque él sabía que lo tenía que dejar ir, sin ningún soborno. Él tenía más puestos sus ojos en la tierra y en el favor de los hombres, en mantener su posición, y lo vemos aquí, en vez de dejarlo ir, dice al final, deseaba hacer favor a los judíos, por eso él lo dejó 2 añitos más. Recordemos esto, que Dios es soberano. Y aún en medio de esos 2 años, Dios tuvo que hacer algo. El texto no nos lo dice, esto ya lo leí de información de eruditos de la Escritura, que mencionan que seguramente por esos 2 años, tanto Pablo como Lucas aprovecharon para poder colectar todo lo que tenía que estar escrito en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos. Dios no desperdicia esos momentos. Dios le dio su oficina a Pablo en una celda para poder tal vez comentar la historia, cómo Dios lo transformó, cómo Dios lo salvó, cómo Dios lo usó para que su siervo, para que su discípulo Lucas pudiera ser el escriba de esas cosas. Dios es soberano y Dios está en control, iglesia. Aún en nuestro más grande hoyo, aún en nuestra más grande tiniebla, Dios está ahí si eres uno de los suyos. Últimamente, iglesia, ni el coronavirus, ni nada, como lo cantamos hace rato, como lo leyó Isaac de Romanos, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Y nada está fuera de su control. Todo Dios lo está usando para alcanzar propósitos eternos y más sublimes. Tenemos que creerlo, que tu caos, tu desesperación, tu dolor está siendo usado, está puesto en las manos del Creador para avanzar su plan redentor. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Síguenos bendiciendo con ella, síguenos exhortando con ella, síguenos animando con ella, síguenos mostrando quién tú eres para que podamos responder de manera adecuada a los retos que nos trae la vida, de manera adecuada a las luchas con el pecado, de manera adecuada a las obras de justicia a las que tenemos que actuar por haber sido llamados hijos tuyos, Señor.
Padre, no queremos ser siervos inútiles, siervos a medias tintas, que vienen a la iglesia y se sientan 2 horas y ya por eso hicimos todo lo que teníamos que hacer. Señor, eso no queremos ser. Ayuda a morir en nosotros esa actitud, ese pensar, siquiera considerar que eso está bien. Úsanos, Señor, con poder. Úsanos en medio de nuestro caos. Úsanos aún en medio de esta supuesta pandemia. Y muéstranos una actitud diferente para que el mundo vea y por lo menos le llame la atención la actitud tan diferente con la que tomamos las malas noticias. Te lo rogamos, Señor. Te lo pedimos, glorifícate en medio del caos que nuestro pecado trajo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.